Me llamo Esteban Pérez, soy un consejero de negocio con la Cámara de Comercio Hispana en Illinois, específicamente con el Centro de Desarrollo para Empresas Pequeñas. Estoy aquí con el presidente del IHCC, Jaime Di Paulo, y lo quiero introducir por un momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes y quería agradecerle personalmente a Beatriz por haberse tomado el tiempo y ofrecernos esta charla que hemos descubierto que es sumamente importante en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de que no sabemos qué hacer, en estos tiempos que estamos metidos la mitad del día en conversaciones en Zoom o por otros medios. Y la verdad, la salud mental creo que es la estabilidad para nuestro futuro. Muchas gracias por darnos esta charla, Beatriz, y en nombre de la Cámara de Comercio, te agradezco. Y a todos los participantes, por favor, escuchen y tómenlo a pecho todos los consejos que le van a dar el día de hoy, porque es para su propio bien. Acuérdense que tener una salud mental es estar estable y saludable para el bien de usted, su negocio y de su familia. Gracias. Claro que sí, muchas gracias Jaime, Esteban. Un honor y privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero que esta presentación y esta información les ayude en más o menos tener una buena idea de por qué la salud mental es tan importante. Desafortunadamente hay un estigma en nuestra comunidad donde temas de salud mental no se hablan o no se dialogan muy a común y por consecuencia, desafortunadamente, mucha de nuestra gente termina no recibiendo tratamiento o servicios que podrían ayudarlos y tiene un impacto y va a afectar no solamente al individuo, pero sino los demás que están alrededor de ese individuo. Entonces, por eso este tipo de información es muy importante compartirla con ustedes y espero que puedan llevarse por lo menos un granito de información el día de hoy. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla para empezar la presentación. Si tienen preguntas, por favor, mándenlas por el chat a través de la presentación. Al final de la presentación vamos a tener la oportunidad de poder hacer preguntas, comentarios voy a compartir también mi correo electrónico si es que no se sienten confortables haciendo la pregunta durante la presentación, cómo se pueden comunicar conmigo para poder hacer preguntas o hacer comentarios. Y para clarificar un poco, el chat es un botón que está abajo de la pantalla cuando mueves el mouse. Y es un botón que se llama chat ahí, abajo. Gracias, Esteban. Bueno, yo soy, voy a introducirme otra vez, yo soy la doctora Beatriz Medina y yo soy una psicoterapeuta y coordinadora de una subvención o unos fondos que nos ha dado el gobierno que se llama el SAMHSA MHAT Grant, que eso es la administración de uso de drogas y de salud mental. Y el traer conocimiento y concientización sobre la salud mental. Entonces, por esa subvención y esos fondos, esta presentación es posible. Entonces, nomás quería dar crédito hacia esos fondos. Yo soy una psicoterapeuta para niños y adolescentes y familias en un programa que se llama Under the Rainbow o Bajo el Arco Iris en Monte Sinaí. Que es localizado en casi cerquitas de La Villita. Entonces, quizás han escuchado sobre ese hospital y he estado allí por ya vamos para 6 años. Entonces, definitivamente tengo experiencia en cuanto a la salud mental, pero también en cuanto a la población latina. Y específicamente vamos a ver alguna información, unos datos o estadísticas sobre la salud mental en los latinos. Para empezar, algunas de las estadísticas sobre la salud mental y la población latina es de que más de la mitad de los adultos jóvenes hispanos entre los 18 y 25 años con enfermedades mentales graves no van a recibir tratamiento. Otra vez, esto puede ser posible por el hecho de que hay estigma, ¿verdad? Hay como
ese tabú que se encuentra en nuestras comunidades de que no se habla sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre el estrés. Y ese es un factor que influye en eso. Otros factores que influyen son el acceso a servicios de salud mental, el tener aseguranza, el no tener aseguranza, ¿verdad? ¿Qué es lo que me cubre? ¿Qué tipos de recursos hay en mi comunidad y son accesibles inmediatamente o no? Entonces hay muchos factores que influyen en cuanto el tiempo que uno puede tardar en recibir servicios o si una persona recibe servicios o no. Solo el 20% de los latinos que experimentan síntomas de un trastorno psicológico va a hablar con su médico sobre sus síntomas y solo el 10% se comunica con un profesional de la salud mental. Y entonces cuando consideramos el número, ¿verdad?, de la población latina aquí en los Estados Unidos y que ya estamos creciendo y si no me equivoco, parece que somos la segunda más grande, población más grande en los Estados Unidos en cuanto a la raza o etnicidad, ¿verdad? Eso es mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que no va a hablar sobre lo que les está sucediendo. Y que no va a recibir, ¿verdad? 90% que no va a recibir ese tratamiento. Entonces, eso sí nos puede causar un poquito de preocupación, ¿verdad? Porque la salud mental es un aspecto muy importante y tan importante como la salud física también. Entonces, es muy importante mantener esas estadísticas o esos números en mente. Para darse una idea, ¿verdad? Los trastornos de salud mental que más suceden en nuestra población son ansiedad generalizada, la depresión y el trastorno de estrés postraumático, que lo puedo explicar como síntomas o comportamientos o pensamientos que suceden después de un trauma. ¿Qué es un trauma? Puede ser una muerte, un divorcio, el ser despedido de un trabajo, una mudanza, el tener niños, ¿verdad? Todos esos cambios repentinos o cambios que nos impactan en una manera severa puede dar a luz un trastorno de estrés postraumático. Y el alcoholismo es algo que también es muy prevalente en nuestra población. Es muy importante tener ese conocimiento de que esto, aunque creamos en la salud mental o no, sí está sucediendo y estos números nos enseñan y son evidencia, ¿verdad?, de que hay algo allí y que necesitamos prestarle atención. Me han oído decir la palabra estigma, ¿verdad?, un poquito, y qué es el estigma, ¿verdad? Pues el estigma es básicamente el concepto de tener prejuicios o de juzgar alguna idea o algún evento o alguna persona hasta el punto donde esa persona no quiera hablar sobre lo que está sucediendo en ellos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tomamos a una persona que está teniendo depresión después de que fue despedido de su trabajo o fue, como quien dice, despedido a fuerzas, ¿verdad?, porque la compañía estaba cerrando o algo por el estilo, podemos también tener la anticipación de que esa persona va a ser afectado por eso. Pero si la comunidad o los individuos que rodean a esa persona no apoyan o tienen prejuicios o están humillando o ridiculizando a aquella persona por la manera en que se está sintiendo, eso va a crear estigma. Entonces, casi 1 de cada 5 adultos vive con una enfermedad mental. Eso es para darles una idea, ¿verdad?, de que, ok, si tomo 10 personas de las que yo conozco, es muy probablemente de que 2 de esas personas de ese grupo de 10 esté sufriendo algún problema de salud mental. Entonces, es muy común, ¿verdad? Los problemas de salud mental son muy comunes. Y entonces el estigma va a impedir que las personas busquen servicios, ¿verdad? Porque si se están sintiendo avergüenzados, humillados o se sienten que la familia o las amistades no los van a apoyar,
mucho menos van a tener ganas o van a tener motivación de buscar servicios para ayudarse, ¿verdad? Y desafortunadamente en la comunidad latina, ¿verdad? Tenemos que a veces es bueno y a veces es malo, ¿verdad? Es como una doble espada, una espada de doble filo, donde tenemos un concepto o una creencia, ¿verdad? De que uno lucha hasta obtener lo que uno quiere, o de que algo sucede y pues hay que seguir adelante y fájate bien los pantalones, ¿verdad? Hemos quizás escuchado esas cosas, pero el problema con eso es de que a veces ignoramos o no prestamos atención a cosas que nos están haciendo daño o cosas que nos están impactando en una manera negativa en nuestras vidas. Entonces, es muy importante que nosotros como comunidad latina empecemos a tener un buen balance, ¿verdad? De que sí, hay que luchar, sí, hay que salir adelante, pero a la misma vez vamos a validar y vamos a empatizar, ¿verdad? Con lo que está sucediendo y reconocer de que cuando alguien atraviesa un trauma, un evento que causa un cambio repentino, que eso va a tener algún impacto sobre nosotros. El no recibir un tratamiento aumenta el riesgo de síntomas y afecta el funcionamiento y el suicidio. Es muy importante también considerar de que cuando nosotros no estamos prestando atención a las cosas emocionales y mentales, sí corremos el riesgo de perder vidas, ¿verdad? Porque sí hay mucha gente que se suicida, hay gente que ve ese es el último recurso que tienen, cuando en realidad hay mucha ayuda disponible. El problema es que a veces por el mismo estigma ellos no acuden o buscan servicios. Entonces, la intervención temprana es muy importante, ¿verdad? Si estamos reconociendo que hay síntomas o nos estamos viendo que hay señales que nos está dando aquella persona de que está teniendo algún problema de salud mental, de prestar atención e intervenir, ¿verdad? Lo más pronto posible e incluso con nosotros mismos también. Entonces, los tipos de estigma que existen es el estigma social. Por ejemplo, esto es estereotipos negativos de personas con un trastorno de salud mental. Por ejemplo, desafortunadamente a veces hay el concepto de que la gente como, por ejemplo, con esquizofrenia son violentos, son peligrosos. Ese es un estereotipo negativo que si lo aplicamos a la gente que tiene esquizofrenia, ellos con más razón van a sentirse restringidos o van a sentirse juzgados y no van a acudir a servicios. Entonces, ese estigma social es muy poderoso, ¿verdad? Otro ejemplo que les puedo dar es la gente deprimida no está deprimida de verdad, simplemente están siendo flojos. Entonces, ese es otro estigma social que previene a aquella persona acudir a servicios. Y luego existe el autoestigma, y eso es cuando una persona internaliza esos estereotipos negativos. Entonces, si mi familia dice que yo simplemente estoy siendo flojo y no necesariamente hay algo mental ocurriendo, ¿verdad? De que de verdad sí me siento deprimido, de verdad hay un imbalance químico allí, pues entonces yo voy a internalizar esos mensajes y no voy a acudir a servicios, ¿verdad? Estos tipos de estigma están conectados el uno con el otro. Y otra vez es muy importante de que nosotros estemos al tanto de estos estigmas y de que nosotros también tenemos que autocorregirnos y detenernos cuando nosotros nos estamos involucrando en ese tipo de pensamiento, porque estamos haciendo daño a otra persona o personas. ¿Qué impide que las personas busquen ayuda? Ya hablamos un poquito sobre eso, pero a veces está el concepto de la negación, ¿verdad? A veces la gente no puede aceptar que ese individuo personalmente o otros individuos en su familia o sus amistades estén atravesando un problema de la salud mental.
Un ejemplo que les puedo dar, ¿verdad? Es en el caso a veces y lo veo muy a común cuando estoy trabajando con familias en Monte Sinaí, es de que a veces los papás traen a sus hijos para ser evaluados y nosotros determinamos, ¿verdad?, de que, sabe que su hijo está lidiando con una discapacidad de desarrollo o parece que tiene, ¿verdad?, estoy viendo síntomas de autismo y de repente hay como una negación. No, eso no puede ser posible. Mi hijo no tiene eso, mi hija no tiene eso. No, yo no puedo creer eso. Y desafortunadamente lo que sucede es de que entonces si los padres siguen negando, no van a acudir a los servicios que son necesarios y tan importantes para ese niño o niña. Lo mismo puede suceder con un adulto, ¿verdad? De que alguien le diagnostique, pues sabe que usted tiene ansiedad o usted tiene depresión o tiene bipolaridad, que si esa persona lo niega, entonces va a detenerse de los servicios o del tratamiento que es tan importante en ese punto. Ese es un factor. La accesibilidad, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es para mí acceder o poder obtener servicios, ¿verdad? Y no solamente servicios, pero luego servicios en mi lenguaje, que yo prefiero el español, ¿verdad? Y desafortunadamente sí hay muy pocos, ¿verdad?, terapeutas o consejeros que hablen en español, pero sí están allí, ¿verdad? Pero a veces no están en el lugar que necesitamos, ¿verdad? Entonces, para algunas personas esa puede ser una barrera. El no tener seguro cobertura, ¿verdad? Ese es otro factor. Falta de conocimiento sobre la salud mental, ¿verdad? Hay mucha gente que no conoce las señales, los síntomas por los cuales deberíamos de tener ya una banderita roja, ¿verdad?, puesta. Entonces, la gente que no tiene un conocimiento o no está bien informado sobre la salud mental, puede que ni sepan que es necesario acudir a servicios de salud mental o a su doctor primario. Luego también otra barrera es la desconfianza en la profesión de salud mental. Desafortunadamente, sí existen personas que no pueden confiar en los psicólogos, en los psiquiatras, en los consejeros, otra vez, porque como que en la parte de atrás del cerebro está una voz que dice, ay, pues si yo no estoy loco, yo para qué tengo que acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿verdad? Y eso es parte del estigma, ¿verdad? De que solamente los locos van a acudir a servicios de salud mental, que es una mentira muy grande, un mito muy grande, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Y hay que pues, como quien dice, enseñar lo que es la verdad y poder darle información que sea verdadera, que sea pues sí, que se pueda creer y puede verificarse con otros medios. Entonces, también tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, quizás he escuchado lo que es la salud mental, pero a lo mejor no tengo una muy buena idea, pues, ¿qué es la salud mental? La salud mental en general, ¿verdad? En general es básicamente lo que hace nuestra mente, nuestro cerebro. Y obviamente nosotros sabemos que el cerebro se encarga del resto del cuerpo, ¿verdad? No solamente está a cargo de cómo funciona el cuerpo, ¿verdad? Todo lo biológico, ¿verdad? La sangre, el corazón, los pulmones, el nivel de hormonas, los químicos, ¿verdad? Que necesita el cerebro para comunicarse con otras partes del cuerpo, pero sino también ahí se encuentran los pensamientos, el juicio, la organización, el saber cómo tomar decisiones sabias, la planificación. Hay muchas cosas, si no todas las cosas que hace nuestro cerebro para ayudar a nuestro cuerpo a funcionar. Pero así como también nuestro cuerpo físicamente necesita descansar, nuestro cerebro también necesita descansar y necesita atención. Entonces, cuando nosotros no nos estamos poniendo atención en cuanto a nuestra salud mental, allí es donde empezamos a ver problemas, ahí es donde empezamos a ver cambios.
y ahí es donde empezamos a ver quizás desórdenes mentales. Y los desórdenes mentales pueden cambiar el pensamiento, el estado de ánimo y el comportamiento de una persona y afectar su funcionamiento. También pueden interrumpir la capacidad de una persona para trabajar, para realizar otras actividades y para entablar relaciones personales y satisfactorias. Entonces, las tres áreas en cual nosotros nos fijamos, ¿verdad? Es la habilidad de cuidarse uno mismo, la habilidad de funcionar en el trabajo o en la escuela, y la habilidad de tener relaciones con amistades, con familiares y que se mantengan satisfactorias. Si esas tres áreas están sufriendo, entonces ahí es donde nosotros sabemos que hay algo ocurriendo mentalmente, ¿verdad? Hay como una deterioración en la vida de esa persona, empieza a decompensarse. ¿Y qué son los indicadores comunes que contribuyen a los trastornos mentales? Pues pueden ser factores biológicos. Para algunas personas hay un imbalance químico que está ocurriendo orgánicamente. Esa persona puede nacer con eso porque ya estuvo predispuesto porque sus papás o otros familiares tienen ese trastorno o esa enfermedad, o se puede desarrollar al rato, ¿verdad? Después en la vida. Puede también que lo que uno vive, ¿verdad? Las experiencias que uno tiene pueden impactar la salud mental también. Entonces, si yo sufro un accidente o si yo pierdo a alguien, se muere, eso también puede empezar a tener algo que ver en mi salud mental. Y cosas que suceden con mi familia o en el ambiente, ¿verdad? Este año, ¿verdad? Obviamente tuvimos mucho que ver con la pandemia, pero también políticamente, socialmente, ¿verdad? Había muchas cosas que estaban sucediendo y todas esas cosas impactan nuestra salud mental de alguna manera u otra, ya sea conscientemente o inconscientemente, pero sí hay esta conexión entre el cerebro, el cuerpo y el alma. Entonces, otra vez, aunque uno no lo crea, esta conexión sí existe. Entonces, con lo sucedido de la pandemia, ¿verdad? La mitad de los adultos en los Estados Unidos informaron que su salud mental se ha visto afectada negativamente debido a la preocupación y el estrés por el virus de COVID-19, ¿verdad? Y lo que ellos mencionaron que fueron factores claves, ¿verdad?, que influyeron en este cambio de salud mental, era la pérdida de empleo o preocupación por la pérdida de empleo, el distanciamiento social o el aislamiento, cierres de empresas y las escuelas y el burnout, y ahorita explico qué es el burnout, entre los trabajadores de primera línea. El burnout es básicamente cuando una persona se agota por el trabajo, que puede ser muy estresante, muy traumático. Entonces, esto incluye, por ejemplo, a los doctores, las enfermeras, los paramédicos que están en la primera línea, que están viendo trauma tras trauma tras trauma, y eso los quema. Entonces, eso es otro factor estresante común que dio el cambio en salud mental. Entonces, ¿verdad? Ahorita en este tiempo, ¿verdad? Si no lo ha hecho, ¿verdad? Sería una buena idea de ya después de un año viviendo ¿verdad? Con la distancia social, viviendo en medio de una pandemia, ¿cómo me ha impactado eso a mí? No hay una respuesta o una reacción correcta, ¿verdad? Algunas personas supieron cómo lidiar, dijeron no voy a dejar que esto me impacte tanto, y por lo regular han acarreado su vida bien. Otras personas quizás su productividad incrementó. Para otras personas esto fue lo peor que les pudo haber pasado, ¿verdad? Porque quizás son
personas bajo circunstancias normales son personas que son sociales, les gusta salir, ¿verdad? Y de repente eso fue quitado. Pero también hay que considerar que aunque nosotros quizás lo manejamos lo mejor posible, aún así, a través de las redes sociales, las noticias, estamos escuchando que gente se está muriendo, ¿verdad? Que gente está perdiendo su trabajo, que los negocios están cerrando. Y aunque nosotros no lo procesemos bien, sí entra al cerebro y sí está allí, ¿verdad? Y de alguna manera inconscientemente nos está impactando. Entonces, sería buena idea, ¿verdad? De que si no lo ha hecho ahora, que lo empiece a hacer, ¿verdad? De que cómo me ha afectado esta pandemia a mí. Brevemente me gustaría hablar un poquito sobre la depresión. ¿Cuál es la diferencia entre estar triste y deprimido? Y sí hay una gran diferencia. La depresión es un trastorno que dura al menos 2 semanas y va otra vez a interferir con sus relaciones con sus familiares, amistades, su vida escolar o laboral y con el cuidado de sí mismo. Algunos síntomas sobre la depresión son la fatiga, la falta de energía, dormir demasiado o muy poco, retraimiento de los demás, descuido de responsabilidades, pensamientos de muerte y suicidio pueden ser posibles, movimiento lento y a veces para que uno pueda manejar todos estos síntomas, algunas personas acuden a las drogas y al alcohol. Entonces, estos son algunos de los síntomas que pueden ser parte de una depresión. La otra cosa es que la depresión es una enfermedad que dura más tiempo que lo normal cuando uno está triste, ¿verdad? El triste por lo regular es algo que se puede superar en un tiempo muy breve versus la depresión es algo de plazo largo. Y luego podemos hablar sobre la ansiedad, que yo creo que mucha gente creció en la ansiedad, ¿verdad? También por todo lo que estaba sucediendo con la pandemia. Pero la ansiedad incluye preocupación y miedo excesivos e inquietud. Pues también puede incluir dificultad para concentrarse. A veces la gente siente que el corazón les palpita muy rápidamente. También la respiración incrementa. Alguna gente siente náusea o mareos y otras personas también sienten temblores. Entonces, esos son algunos de los síntomas de la ansiedad. Para también crear un entendimiento para aquella persona que está ansiosa, es importante de recordar que por tan irracional sea la razón por la cual la persona se encuentra con ansiedad, quizás para mí no tenga sentido, pero para esa persona esa ansiedad o ese temor o miedo es muy real. Entonces nosotros tenemos que tener algún entendimiento o ser compasivos, ¿verdad?, hacia esa persona que quizás está atravesando ese problema de salud mental. Y luego hay otras personas que experimentan ataques de pánico, que es un momento de ansiedad abrumadora. Usualmente dura de 15 a 20 minutos, la persona no puede respirar o se le hace dificultoso respirar. Puedes empezar a sudar y puede empezar a respirar muy rápidamente y cuando se ve un ataque de pánico puede ser una cosa o cuando se vive también puede ser una cosa muy intensa. Entonces cuando eso sucede, ¿verdad? Es importante no dejar a esa persona sola o quizás es un buen tiempo de comunicarse con el 911 porque la otra cosa que no sabemos es de que quizás esa persona está teniendo otro tipo de ataque. A lo menos que nosotros tengamos la certeza de que esa persona está teniendo un ataque de pánico, mi consejo siempre es de llamar al 911 porque muchos de los síntomas que se experimentan con la ansiedad son muy similares a los síntomas que se experimentan cuando hay un ataque de corazón, un stroke, entonces un ataque de asma.
Entonces, ese es mi consejo, que si usted está experimentando eso por sí mismo por primera vez o con otra persona, el 911 es su mejor recurso en ese momento. La esquizofrenia, hablé un poquito sobre la esquizofrenia al principio de la presentación, y la esquizofrenia interfiere con la capacidad de pensar con claridad, manejar las emociones, tomar decisiones y relacionarse con los demás. Hay como una desconexión entre lo que es la realidad y lo que es algo ya más no real, ¿verdad? Eso es lo que es un psicosis, ¿verdad? Cuando la persona ha perdido la desconexión de la realidad o lo que está pasando en el momento. Las personas pueden experimentar delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado, el lenguaje está desorganizado, su comportamiento también puede ser desorganizado, pierden la capacidad de controlar sus impulsos o pueden hacer las cosas muy repentinamente. Emociones embotadas y por lo regular ellos se aíslan, entonces se retiran socialmente de la gente porque usualmente hay un sentimiento de desconfianza a los demás. Entonces es muy importante otra vez de que cuando enfrentemos una persona así, o si pensamos que nosotros estamos teniendo síntomas así, que consultemos con un doctor, ¿verdad? Para que ellos nos puedan consultar y decir qué es la mejor opción en ese momento para la persona o para uno mismo. Y quiero hablar un poquito otra vez más a profundidad sobre el psicosis. Otra vez, la psicosis es una condición y no es una enfermedad, sino que es una condición en la que la persona ha perdido algún contacto con la realidad. La persona puede tener alteraciones graves en el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Aquí es donde vemos las alucinaciones, cuando la gente está escuchando voces o está viendo cosas que no están allí. Y la psicosis distorsiona la realidad de una persona a través de esas alucinaciones y también de delirios. Los delirios ya son pensamientos o creencias, ¿verdad? Y es donde la gente piensa que el gobierno está detrás de mí o hay personas que se están comunicando a través del radio y quieren que yo haga ciertas cosas, ¿verdad? Aunque esta enfermedad se sienta muy severa y quizás peligrosa, no lo es. Las estadísticas nos enseñan que la gente con cualquier problema de salud mental, al contrario, son más propensos a ser víctimas de violencia ellos mismos, a que ellos sean los que causan la violencia. También las estadísticas nos han enseñado que si es que ellos se convierten agresivos, la agresión por lo regular está dirigida hacia ellos mismos y no hacia otras personas. Entonces, esos son unos hechos que me gustaría que ustedes se llevaran con ustedes durante esta presentación. Y bueno, siempre es importante mantener la comunicación en mente. Nosotros enviamos un mensaje incluso si no estamos hablando. Decimos más con nuestro tono, nuestro volumen de habla y lenguaje corporal que con nuestras palabras. Entonces, escuchar a aquellas personas activamente sin hablar tanto nosotros es lo que es muy clave cuando nosotros estamos lidiando con otras personas que quizás están teniendo problemas de salud mental. El autocuidado también va a ser algo sumamente importante para que nosotros nos podamos seguir cuidando. Tengo una presentación separada, ¿verdad? Donde hablamos sobre el autocuidado, pero quiero darles una idea rápidamente sobre qué es el autocuidado y cómo puedo empezar. Entonces, el autocuidado personal va a ser diferente para toda persona y es básicamente el cuidar de sí mismo físicamente, espiritualmente y mentalmente. Y nosotros podemos tomar pasos cuando nosotros experimentamos cosas difíciles, alejarnos de la situación, procesar la situación,
también validarnos a nosotros mismos que, ok, eso fue una situación muy intensa, necesito tomar 5 minutos o yo me estoy sintiendo de tal forma. Tenemos que empatizar con uno mismo, ser compasivo con uno mismo. Y también tomar tiempo para nosotros mismos, encontrar un espacio donde nosotros podamos hacer diferentes cosas, ya sea leer, orar, hacer ejercicio, leer un libro, escuchar música, tomar un baño o hablar con su familia sobre lo que les está pasando. Son formas del autocuidado. ¿Qué más puedo hacer? Pues otra vez, mantener las cosas en perspectiva, ¿verdad? También tome un descanso de las noticias de las redes sociales, porque eso también influye mucho en nuestro bienestar, en nuestro estado de ánimo y en lo que está sucediendo con nuestra salud mental. También queremos consumir y compartir información precisa y válida. Desafortunadamente, yo he visto muchas cosas en el Facebook, en Instagram, en TikTok, donde están difundiendo información, pero que no es información precisa o válida. Entonces, asegúrese de que usted esté revisando las fuentes de su información. Conéctese con otras personas, hable con otras personas de confianza sobre sus preocupaciones y cómo se siente, porque la probabilidad es de que ellos también están atravesando sentimientos similares. Y otra vez, practique la compasión y la empatía con usted mismo y con los demás. Queremos reducir el aislamiento también, ¿verdad? Obviamente, el distanciamiento social no es igual al distanciamiento emocional. Entonces, usted todavía tiene la capacidad de socializar con familiares o amigos virtualmente a través de Zoom, Google o otra plataforma en línea. No es lo ideal y obviamente no es lo que queremos ahorita, ¿verdad? Pero por mientras, esto es lo que tenemos a nuestra disponibilidad. Entonces, use esos medios de comunicación como el teléfono, el FaceTime, cuando sea posible y mientras que le traiga satisfacción y consuelo, ¿verdad? Para mantenerse conectado con los demás. Y bueno, quiero compartir algunos recursos. Entonces, el primer es que usted puede mandar un text al número 552020 y puede mandar hablar. Y este es un servicio que puede usar para desahogarse, buscar una consulta, para buscar recursos en español. Entonces puede usar ese número para textear. Nosotros en Monte Sinaí tenemos una clínica para adultos y tenemos terapeutas que hablan español. Entonces, el número que puede usted acudir es el 773-257-5300. Y puede hacer una cita para consultar con alguien o para ser evaluado si es que usted quiere tomar medicamento o si es que usted quiere empezar terapia. También tenemos la clínica donde yo trabajo, que es para niños y adolescentes y se llama Under the Rainbow o Bajo el Arco Iris, que es el 773-257-4750. También si usted siente que hay alguien o usted mismo está lidiando con una crisis intensa y está teniendo pensamientos de suicidio, hay una línea que usted puede llamar que está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, que es el 1-800-273-8255. Pero si no se siente confortable hablando en vivo con alguien, pero prefiere textear con alguien, usted puede mandar el texto HOME al 741-741, que es parte de la Fundación de la Prevención de Suicidio, y puede pedir hablar con alguien en español. Y luego en Illinois hay otra línea para que nomás tenga la gente acceso a otra persona para hablar sobre las cosas que están sucediendo, quizás mentalmente, emocionalmente en su vida. Y ese número también es el mismo,
que mencioné en el primer punto. So ese es en inglés, pero sería hablar para hablar con alguien en español. Y bueno, quiero darle las gracias a todos por poner atención y estar conmigo. Si ustedes tienen preguntas o necesitan más información o necesitan recursos incluso, este es mi correo electrónico donde se pueden comunicar. Y ahorita pues voy a estar a su disponibilidad para contestar cualquier pregunta o tomar cualquier comentario. Sí, tenemos uno en el chat de Eric Yanes. Ok. So, hace tiempo leí acerca de que la depresión es falta de sentido en la vida de la persona que la padece y tristeza es un sentimiento hacia una situación en específico. Desde su punto de vista y en su experiencia, ¿podría desmentir o confirmar esta afirmación? Gracias. Sí, claro que sí. Gracias por tu pregunta, Eric. Definitivamente, la depresión puede ocurrir a veces por alguna razón o puede haber ninguna razón. A veces la gente se deprime y mucho, en mi experiencia, muchas veces, a veces la persona no puede identificar por qué está sucediendo. Puede ser un número de cosas que les han sucedido en su vida o puede ser un evento singular, ¿verdad? Entonces, yo creo que la gran diferencia entre la tristeza y la depresión es otra vez ese periodo de tiempo, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Cuando una persona se muere, y la persona está experimentando esa tristeza, por ejemplo, no lo vamos a diagnosticar con depresión porque sabemos que la tristeza primordialmente viene de esa pérdida de esa persona. Más sin embargo, si ese periodo de tiempo de estar de luto cruza un periodo de tiempo que tenemos identificado en nuestro manual de trastornos, entonces ya allí nos movemos a un diagnóstico de depresión. Entonces es definitivamente no solamente el tiempo, ¿verdad? Que la depresión tiene que durar más de 2 semanas, pero si no luego pues, nos fijamos en las 3 áreas que mencioné, ¿verdad? Esa persona se está cuidando, puede cuidar de sí mismo, se está bañando, aseando, cocinando, alimentando, está durmiendo bien, se está cuidando de sí mismo. Esa persona está llevando a cabo satisfactoriamente las responsabilidades de su trabajo o de la escuela, está haciendo su productividad, está llegando a sus juntas a tiempo, es ausente del trabajo, ¿verdad? Si esas cosas empiezan a disminuir, entonces ahí ya también nos ponemos un poquito más preocupados. Y luego la tercera área que es las relaciones, ¿verdad? Esa persona aún está teniendo las relaciones que tenía anteriormente, ¿verdad? Con su familia, con sus amistades, está platicando, está buscando a gente o se ha desconectado por completo, ¿verdad? Esa persona y ya casi ni se oye de esa persona. Entonces, si esas 3 áreas están siendo afectadas de esa manera, esa es otra razón por la cual nosotros diagnosticaríamos una depresión. Versus la tristeza, ¿verdad? Yo puedo estar triste y quizás me puedo sentir triste por un buen tiempo, pero quizás yo puedo aún así cumplir con mis deberes en el trabajo, cumplir con mis deberes hacia mí misma y cumplir con mantener las relaciones que yo tengo con mis amistades y mis familiares y aún así todavía sentirme triste. Entonces espero que esa distinción le tenga sentido. Parece que hay otra pregunta. Hay personas que prefieren hablar en grupo en vez de hablar con alguien one-on-one. ¿Ya? ¿Recomiendas algún lugar donde alguien que necesite ese tipo de ayuda pueda ir? So definitivamente, por lo regular, la mayoría de las clínicas tienen grupos. Entonces, no solamente ofrecen individual, pero sino también ofrecen grupos o ofrecen terapia familiar. No es que uno tenga que ir específicamente a cierta clínica para acudir a cierto servicio. Por lo regular, por ejemplo, en Monte Sinaí, nosotros en nuestra clínica adulta tenemos servicios individuales, de grupo y también familiar. Definitivamente lo que usted puede hacer es preguntar de antemano
ustedes ofrecen terapia de grupo y allí se puede informar mejor. Pero típicamente eso es algo que sí se ofrece en la mayoría de las clínicas. Espero que eso le conteste su pregunta. Bueno, y si no hay otras preguntas, creo que podemos empezar a cerrar. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí y por esta presentación. It was really helpful y creo que es muy importante a nuestra cultura saber todo esto. Y si alguien quiere este recording, está grabado y podemos mandar todo a los emails para los que están attending hoy. Pero sí, gracias, muchas gracias. Y creo que ya es todo. Gracias y muchas gracias por estar con todos ustedes. Cualquier pregunta, como dijo Esteban, sí, por favor, diríjanse con él o conmigo directamente. Fue un placer estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Beatriz, otra vez. Bye. Bye. Todos.